Amigos, vamos a resolver un problema de electrostática y es lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos dos cargas en un espacio bidimensional. A esta le llamo la carga número 1 y va a tener como coordenadas en que le llamo el punto P, R0,0 y la carga número 2 en que le llamo el punto Q, las coordenadas son 0,R0. donde R0 es igual a 1.5 metros y la magnitud de la carga número 1 va a ser de menos 30 nanocoulomb, es una carga negativa, y la magnitud de la carga número 2 va a ser de 50 nanocoulomb. Y lo que necesitamos determinar es la fuerza que ejerce entre las cargas, en que podemos determinar la fuerza que ejerce la carga número 1 debido a la carga número 2, en que va a ser la fuerza de la carga número 1 debido a 2, y también podemos calcular la fuerza que ejerce la carga número 2 debido a la carga número 1, que va a ser la fuerza 2,1. Bueno, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Para que podamos aplicar la fuerza que ejerce entre dos cargas, vamos a aplicar la ley de Coulomb y dice lo siguiente: la fuerza que ejerce entre dos cargas es igual a una constante de proporcionalidad y esto multiplica al producto de las dos cargas, que en este caso va a ser Q1 por Q2, y esto divide a la distancia de separación de las cargas elevado al cuadrado, que va a ser R al cuadrado. Entonces hay que tomar en cuenta de que R es la distancia de separación de las cargas. Entonces de esa manera es como podemos calcular la fuerza entre cargas, donde K va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, y epsilon 0 es lo que se conoce como la permitividad del medio en el vacío y va a tener un valor, y hay que tomar en cuenta de que epsilon 0 no es una cantidad adimensional, ya que epsilon 0 va a tener un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 y las unidades van a ser farad por unidad de metro. Esas son las unidades, o también las unidades pueden ser, fíjense bien, coulomb cuadrado sobre newton por metro al cuadrado. Es otra forma en cómo podemos escribir las unidades. Bueno, entonces ya tenemos la fuerza entre dos cargas en su magnitud, pero como lo vamos a analizarlo en un sistema bidimensional, conviene que la fuerza esté en su forma vectorial. Bueno, voy a escribir los datos en la parte superior para que tenga un poquito más de orden. Bueno, para que podamos expresar la fuerza como un vector, voy a trazar tres vectores en el espacio y son los siguientes. El primer vector va a ser desde el origen hasta la posición de la carga número 1 y este vector le llamo el vector de posición número 1. Ahora voy a trazar un vector desde el punto P hasta el punto Q, va a ser el vector entre las cargas, y a este vector le voy a llamarle el vector de posición 1, 2, ya que el vector de posición va desde la carga número 1 hasta la carga número 2, y el tercer vector va a ser desde el origen hasta la posición de la carga número 2, y este vector le llamo el vector de posición número 2. Y quiero que vean, amigos, que se forma un polígono. Entonces podemos aplicar el método del polígono para hacer una suma vectorial y me va a quedar lo siguiente: el vector de posición número 1 más el vector de posición 1, 2 va a ser igual al vector de posición número 2, y entonces voy a despejar el vector de posición entre las cargas, que es lo que necesitamos. Voy a restar a ambos miembros el vector de posición número 1, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, y entonces el vector de posición número 1 se cancela con menos R1 y esto me va a quedar
el vector de posición 1, 2 va a ser igual al vector de posición número 2 menos el vector de posición número 1. Bueno, una vez de que ya tenemos el vector de posición entre las cargas y cómo lo podemos determinarlo, ya podemos expresar la fuerza como un vector. Y me queda lo siguiente: la fuerza lo podemos escribirlo de esta forma. Va a ser la constante K que multiplica Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, en que ya tenemos la magnitud, pero para que sea un vector tenemos que multiplicarlo por un vector unitario. Le voy a llamarle R gorrito. Ahora lo que necesitamos determinar es la distancia de separación entre las cargas, que va a ser R, y el vector unitario R gorrito. Y para eso lo que podemos ver es de que la distancia de separación entre las cargas es la magnitud del vector 1, 2. Es la magnitud del vector 1, 2. Y si yo quiero calcular el vector unitario R, entonces va a ser el vector de posición 1, 2 sobre la magnitud del vector 1, 2. Y entonces la fuerza entre dos cargas lo podemos escribirlo de esta forma. Aquí, como tengo la distancia de separación entre las cargas elevada al cuadrado, aquí va a ser la magnitud del vector de posición 1, 2 elevado al cuadrado. Ahora voy a expresar el vector unitario R gorrito. Esto se va a multiplicar al vector de posición 1, 2 sobre la magnitud del vector 1, 2. Y quiero que vean, amigos, que ya lo expresamos en su forma vectorial, porque aquí lo que tenemos es la magnitud y esta va a ser su dirección, pero también lo podemos escribirlo de una forma equivalente. Puede ser de esta forma o también lo podemos escribirlo así. Va a ser K que multiplica Q1 por Q2, la magnitud del vector de posición 1, 2 elevado al cuadrado, y esto va a ser el vector unitario 1, 2, en que el vector unitario 1, 2 va a ser esto que estoy encerrando. Esto puede ser otra forma, o también, si ustedes lo prefieren, lo podemos escribirlo así. Va a ser la constante K que multiplica Q1, Q2, el vector de posición 1, 2, y quiero que vean que aquí lo que tenemos es un producto de potencias de la misma base, que en este caso la base es la magnitud del vector de posición 1, 2. Entonces esto se va a dividir a la magnitud del vector 1, 2 elevado al cubo. Es una forma equivalente. Entonces podemos utilizar estas tres formas. Y lo voy a escribirlo de este lado para resumir. Que en este caso hay que tomar en cuenta que es la fuerza que ejerce la carga número 1 debido a 2. Entonces la fuerza 1, 2. Y esto va a ser igual a la constante K que multiplica Q1, Q2, la magnitud del vector de posición 1, 2 elevado al cuadrado, que multiplica al vector unitario 1, 2, donde el vector unitario 1, 2 va a ser igual al vector de posición 1, 2 sobre la magnitud del vector 1, 2. Muy bien, ahora sí podemos proceder a hacer los cálculos. Lo que necesito calcular es el vector de posición 1, 2, que en este caso es la resta de vectores, el vector de posición R2 menos el vector de posición R1. Entonces lo que necesitamos encontrar es el vector de posición número 1 y el vector de posición número 2. Entonces empiezo por el vector de posición número 1. Si nos damos cuenta, la carga Q1 está ubicado en el eje X, en sus coordenadas R0, 0. Entonces esto va a ser R0 en la dirección X unitaria, ya que está en el eje X. Ahora voy a ubicar la posición de la carga número 2, en que la posición de la carga número 2 va a ser R0 en la dirección Y unitaria. Hay que tomar en cuenta de que X unitario y Y unitario son los vectores unitarios en sus ejes coordenados. Entonces ya calculé cada uno de los vectores. Ahora tenemos que hacer
la resta vectorial. Y me queda el vector de posición 1, 2 va a ser igual al vector de posición número 2, que va a ser R0 que multiplica Y gorrito menos el vector de posición número 1, R0 X gorrito. Ya tengo el vector de posición 1, 2. Ahora lo que nos hace falta es la magnitud. Esto lo escribo aquí. La magnitud del vector 1, 2 va a ser igual a la raíz cuadrada y va a ser cada una de las componentes elevado al cuadrado en las cuales se suman, que en este caso va a ser R0 elevado al cuadrado y aquí tendría menos R0 elevado al cuadrado, pero como se está elevando a un exponente par, esto es equivalente a R0 elevado al cuadrado, entonces se suma R0 elevado al cuadrado. Y podemos simplificar y me queda la raíz cuadrada y aquí tengo R0 al cuadrado más R0 al cuadrado va a ser 2R0 al cuadrado. Lo podemos dejarlo así o también es equivalente si lo escribo de esta forma. La raíz de 2 que multiplica la raíz cuadrada de R0 al cuadrado. Pero como estamos considerando de que R0 es un valor positivo, entonces sin ningún problema yo puedo cancelar la raíz con el cuadrado y me queda la raíz de 2 que multiplica a R0. Entonces ya tengo la magnitud del vector, la raíz de 2 que multiplica a R0. Entonces en base a eso yo puedo calcular el vector unitario 1, 2. El vector unitario 1, 2 va a ser igual al vector de posición 1, 2, que es esto que tengo aquí. R0 en la dirección Y unitaria menos R0 X unitaria y esto divide a la raíz de 2 que multiplica a R0 y quiero que vean que tenemos un factor común que es R0. Lo podemos escribirlo así, R0 sobre la raíz de 2 que multiplica R0 y esto multiplica a Y gorrito menos X gorrito. Entonces R0 se cancela con R0. Continúo aquí y me va a quedar 1 sobre la raíz de 2 que multiplica Y gorrito menos X gorrito. Lo podemos dejarlo así o también podemos racionalizar. Voy a multiplicar por un 1, pero el 1 que propongo va a ser la raíz de 2 sobre la raíz de 2. Y el vector unitario 1, 2 lo podemos escribirlo de esta forma y ustedes estarán de acuerdo conmigo. Es la raíz de 2 sobre la raíz de 2 por la raíz de 2, esto equivale a 2 y esto va en la dirección Y unitario menos la raíz de 2 sobre 2 en la dirección X unitaria. Una vez de que ya tenemos estos datos, ya podemos calcular el vector de la fuerza 1, 2 y me queda el vector de la fuerza 1, 2 va a ser igual a la constante K en que lo puedo reemplazarlo con esta expresión y lo puedo escribirlo así, va a ser la carga Q1 sobre la carga Q2 y esto divide a 4pi epsilon 0 y aquí lo que tengo es la magnitud del vector de posición 1, 2 elevado al cuadrado, que en este caso va a ser la raíz de 2 R0 elevado al cuadrado y esto lo multiplico por el vector unitario, va a ser el vector unitario 1, 2. Esto lo podemos simplificarlo un poquito más. El vector de la fuerza 1, 2 va a ser igual a la carga número 1, la carga número 2 sobre, y aquí tengo la raíz de 2 que multiplica R0 elevado al cuadrado. Entonces si tengo la raíz de 2 R0 elevado al cuadrado, esto es equivalente a 2 que multiplica a R0 al cuadrado. Entonces el denominador lo puedo escribirlo así, 4 por 2, 8, va a ser 8 pi epsilon 0 por R0 elevado al cuadrado y la magnitud se multiplica por el vector unitario 1, 2. Entonces ya podemos sustituir los datos correspondientes en esta expresión y vamos a ver qué obtenemos. El vector de la fuerza 1, 2 va a ser igual a la magnitud de la carga número 1 y quiero que vean que la carga es negativa, entonces va a ser menos 30
nanocoulomb, que en este caso va a ser menos 30 por 10 a la menos 9. Voy a reemplazar solamente los valores numéricos y al final las unidades. Esto multiplica a la magnitud de la carga número 2, que va a ser 50 por 10 a la menos 9. Y esto va a dividir a 8 pi epsilon 0, que va a ser 8.85 por 10 a la menos 12. Y esto multiplica a R0 elevado al cuadrado, que va a ser 1.5 metros elevado al cuadrado. Y aquí se multiplica por el vector unitario 1, 2, que va a ser esto que tengo aquí. La raíz de 2 sobre 2, y unitario, menos la raíz de 2 sobre 2, x unitario. Y vamos a utilizar la calculadora para hacer esta cuenta. Y esto me da menos 3 por 10 a la menos 6. En que hice el cálculo de la magnitud, esto multiplica a la raíz de 2 sobre 2 y unitario, menos la raíz de 2 sobre 2 x unitario, y las unidades van a ser newton. Entonces lo expresé en su magnitud y su dirección. Lo podemos dejarlo así, o también si ustedes lo prefieren, lo podemos escribirlo así. Escribo primero la componente x, la raíz de 2 sobre 2, x unitario, y luego la componente en y, la raíz de 2 sobre 2, y unitario. Ahora vamos a analizar la dirección de la fuerza. Si nos fijamos en el vector unitario, la componente x es negativa y la componente y es positiva. Entonces, si la magnitud de la fuerza hubiera sido positivo, iría en esta dirección. Y esta sería la fuerza que ejerce la carga número 1 debido a 2. Pero como tenemos un signo negativo en la magnitud, ¿qué pasa? Cambia de dirección la fuerza 1, 2. Entonces no iría en este sentido. Y lo estoy trazando en la posición de la carga número 2. Va a ir en este sentido. Y esta sería la fuerza 1, 2. Ahora, ¿qué es lo que hubiera sucedido si hubiera calculado la fuerza que ejerce la carga Q2 debido a 1? Es decir, la fuerza 2, 1. Entonces hubiera sido en negativo de la fuerza 1, 2. Y esto tiene que ver con el vector de posición entre las cargas. Quiero que vean que el vector de posición va desde el punto P hasta el punto Q. Entonces lo hubiéramos trazado desde el punto Q hasta el punto P. Entonces por esa razón nos hubiera dado en negativo de la fuerza 1, 2. Entonces, ¿cómo sería la dirección de la fuerza? Va en este sentido, ya que es opuesto a la dirección de la fuerza 1, 2. Esta sería la fuerza 2, 1. ¿Y qué es lo que está sucediendo con las cargas? Que se están atrayendo. Entonces podemos ver que si las cargas Q1 y Q2 tienen signos diferentes, se van a atraer. Ahora, ¿qué es lo que hubiera sucedido si Q1 y Q2 fueran cargas positivas? Entonces se repelen y la dirección de la fuerza iría en este sentido. Esta sería la fuerza 2, 1 y esta sería la fuerza 1, 2. Y como podemos ver, las cargas se repelen. Entonces, si las dos cargas tienen signos iguales, se repelen. Y si las cargas tienen signos opuestos, se atraen. Y entonces, a través de la ley de Coulomb, podemos ver la ley de las cargas. Y hay que recordarlo. Si dos cargas tienen el mismo signo, se repelen. Y si dos cargas tienen signos opuestos, se atraen. Bueno amigos, eso sería todo de mi parte. Y si este video les ha gustado, regálame un pulgar arriba y compártelo. Y les invito a que se suscriban a mi canal para más y mejor contenido de cálculo matemático. Nos vemos en un próximo video. Chao.